Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, usted. Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos viendo, los temas para finalizar lo que es los temas de guías de onda. Posteriormente ver otros temas que nos hace falta para concluir con el programa de estudios. Pues para esto voy a compartirles mi pantalla para poder explicarles. Bien, complementando acerca de lo que son los modos de transmisión, ¿sí? Volviendo un poquito a lo que es el rectangular, tenemos en este caso en las figuras, no sé si ya lo alcanzan a apreciar, del lado izquierdo. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Ok, perfecto, gracias. Entonces, como bien dice, aquí tenemos, bueno, primero vamos a ver las figuras del lado izquierdo. Vamos a observar que en este caso está el esquema de lo que es la guía de onda. Y en este caso lo que se ve en color rojito corresponde a lo que sería la excitación de una señal celular. Para el modo T10, que recuerden que es el modo dominante, se dice que es el modo más bajo que soporta la guía de onda rectangular. ¿Por qué? Pues porque recuerden, en función de los subíndices que hay aquí, en este caso M corresponde al número de medias longitudes de onda, y aquí es 1.0, porque sabemos que 1 o 1.0 o 1,0, porque sabemos que en este caso, en la pared más estrecha, no hay nada, ¿verdad? Pero para el caso, en este caso, en la sección más larga, que sería la dirección A, se tiene media longitud de onda. Y es una media longitud de onda. Por eso este 1, 0, y es la figura que se muestra del lado izquierdo, la primera en la parte superior. Y posteriormente dice la siguiente que el ancho, es decir, la dimensión interna más amplia de la sección transversal, determina la frecuencia de corte más baja y es igual a media longitud de onda de esta frecuencia. Para el modo T01 ocurre cuando la dimensión interna de la sección transversal, que es la más corta, es igual a media longitud de onda de la frecuencia de corte. Es decir, bueno, aquí no se muestra, pero esta media onda que se muestra aquí debería de estar ahora en esta cara. ¿Ok? Para el modo T01. Que no, ese no es el modo dominante. El modo dominante es este porque justamente la media longitud de onda abarca toda la dimensión de la longitud más larga del rectángulo. ¿Se puede transmitir en T01? Sí, aparentemente sí, pero tendría que ser en esta cara. Luego, para el siguiente, que sería el modo T20 o T020, esto ocurre cuando la dimensión interna de la sección transversal, que es la más larga, es igual a una longitud de onda de la frecuencia de corte. Podemos ver aquí que en este caso lo que tenemos son dos medias longitudes de onda, y eso significa en este caso lo que es el 2 significa que debe tener dos medias longitudes de onda. Y por eso se muestra de esta manera. Nuevamente, por eso T20 o T2,0. Y para que se entienda mejor, poniendo un ejemplo de transversal eléctrico 30 o TE3,0, serían tres medias longitudes de onda. Creo que con estos esquemas, pues ustedes lo pueden ver con más claridad respecto a lo que son los modos de propagación. Pero, o sea, profe, ¿no tendría que quedar, por ejemplo, en T20, la media longitud, la segunda media longitud, no tendría que quedar igual por la parte de arriba? ¿O no precisamente? Sí, sí, de hecho sí queda. Lo que pasa es que si se pone aquí dentro de la guía, es decir, tu pregunta sería, más bien tu observación sería que si debería de estar aquí, ¿no? No,
No, más bien que la parte que está por debajo ¿Que se saliendo. que se convirtiera en positiva? Ajá, No, no, o sea, tú dices que quedara así, como si fuese rectificada. así es. No, aquí en este caso lo que se trata de ilustrar es que en términos de la longitud, aquí vemos que lo que se está formando pues es la media longitud de una señal senoidal, ¿no? El otro pedazo faltaría acá. Lo que quiere decir es que la longitud que tiene esta media lambda equivale a la dimensión A. No es que todo solamente se transmita la energía positiva, ¿no? La parte de la energía negativa de la señal no se transmite. No, más bien se hace alusivo a lo que es la longitud física. Por esa razón aquí podemos ver que está la onda completa, pues quiere decir que la dimensión A, en este caso, es del mismo tamaño que la longitud de onda de la frecuencia que se va a transmitir acá. Y en el caso T30 o 30, significa que la longitud A, es decir, la longitud más larga en este caso, lo que es la forma geométrica rectangular, equivale a 1,5 longitud de onda o a 1,5 lambda. No sé si queda un poco más claro explicado de esa manera. Sí, profe. Gracias. De nada. Permítame un segundo. ¿Alguien quiere ingresar? Bien, entonces, alternativamente a la fórmula de la lambda de corte, podemos hacer lo siguiente. La lambda de corte, recordarán que la fórmula que les había puesto, bueno, de hecho estamos. Tenía la ecuación a la mano, es que lambda C era igual a 2 sobre la raíz cuadrada, en este caso de la relación de A sobre M al cuadrado, ¿verdad? Si lo recuerdan. Sí, profe. Más B, la relación de B sobre N. Sobre n al cuadrado. Al cuadrado, correcto. Alternativamente lo que podemos hacer es ponerlo de esta manera, ¿sí? Si nosotros introducimos aquí un medio, ¿sí? Llegamos a esta misma ecuación. Entonces podemos hacer en este caso este artificio, todo lo que está aquí, ¿sí? De hecho, aquí está la ecuación, ¿sí? Y equivalentemente la fórmula, ya vamos a ver aquí, desglose todo está ahí. Y ahí podemos utilizar la fórmula que estoy encerrando en un rectángulo. Es más fácil verlo de esta manera. En vez de sacar la relación de A entre M elevado al cuadrado más la suma de B en elevado al cuadrado, nos queda más fácil la fórmula 2 veces la dimensión A por B entre la raíz de M cuadrada por B cuadrada más N cuadrada por A cuadrada. Nos puede servir cualquiera de las dos fórmulas. Entonces, podemos utilizar ambas. Las dos son exactamente lo mismo. Y para esto, pues lo vamos a ver en un par de problemas a continuación. Pero antes de eso, también aquí hay otras fórmulas, ¿sí? Relacionadas con lo que es la frecuencia de corte para la guía de onda rectangular. Que nos dice que la frecuencia de corte en este caso está definida por relación entre la velocidad de fase y la longitud de onda de corte. Entonces, si vimos en este caso, la velocidad de fase será la inversa de la raíz de la permeabilidad del medio por la permitividad del medio, obviamente sacándole su raíz, multiplicando en este caso por la longitud de onda de corte. Entonces, si metemos aquí esa segunda ecuación que se desglosa, llegamos a que la frecuencia de corte sería la raíz cuadrada de m cuadrada por b cuadrada más n cuadrada por a cuadrada. Todo eso dividido entre 2, que multiplica la raíz de,
2 que multiplica a A por B por la raíz de la permeabilidad del medio y la permitividad eléctrica del medio, donde particularmente para esta fórmula debe de considerarse A y B en metros. ¿Por qué razón? Porque recordando que esta está en unidades de farads metro y mu m está dado, en este caso, en henrys metro. Entonces, aquí se tiene que hacer la conversión de las unidades A y B a metros. Eso nada más hay que tener mucho cuidado cuando se hagan los cálculos. También es importante mencionar lo siguiente: como tenemos para el caso de una guía, las guías de onda, como ya hemos estado abordando desde el día de ayer, ¿sí? Que tenemos una cavidad de este tipo y que normalmente es hueca. ¿Cuál es el problema que se presenta en las guías de onda? Bueno, pues como lo que tenemos aquí es una cavidad hueca, el problema que siempre se va a presentar por los cambios de temperatura es que internamente se genere condensación. Ya sabes que el fenómeno de condensación se da cuando tenemos una baja temperatura y por consiguiente entonces el problema típico que se presenta en las guías de onda, tanto circulares como rectangulares, es que al medio ambiente estas generan condensaciones de agua. Entonces, ¿cómo evitar esas condensaciones de agua? Bueno, pues lo que se hace técnicamente es inyectar aire comprimido. Entonces, en el extremo donde se va, en este caso, a transmitir la señal, lo que se hace es inyectar aire comprimido para que estas burbujas de agua, o estas más bien esas partículas de agua, no se formen. Es un problema muy común que se podría presentar por cuestiones naturales. ¿Okay? Eso es por si a alguien, ya que esté en su carrera profesional, ya trabajando, le toca trabajar, valga la redundancia, en aplicaciones de este tipo, y que cuando lo vea eso, pues no se sorprende, diga, es que a mí nunca me dijeron que esto tenía. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se excita una guía de onda, particularmente las que más comúnmente se utilizan, que son las rectangulares. Vemos aquí más, el primero de ellos tenemos en la parte superior izquierda modo T10, aquí no se pudo poner el subíndice 1,0, pero bueno, no importa. Entonces, el T10, vemos que tenemos un cable coaxial, una perforación, y se pone exactamente en el centro de la guía de onda, y con eso tenemos un modo de transmisión transversal eléctrico 1,0. Si queremos un transversal eléctrico 1,1, entonces ahora lo que se pone es una antena dipolo, es decir, dos conductores doblados así se encuentra en esta figura, y podríamos generar en este caso el modo T11. Recordando que el modo T11 indica que tendría una media longitud de onda en la sección A y una media longitud de onda en la sección B. Para el modo T20 o T20, lo que se hace es poner un cable coaxial, aquí no sé si se alcanza a apreciar en la parte inferior, un cable coaxial con una especie como de tubo en J y otro segmento de tubo donde una de las señales va a salir por esta sección y la otra se va a viajar por esta tubería y va a salir por el otro extremo. ¿Ok? Y para el caso, por ejemplo, el TM11, pues se utiliza algo similar al TE11, solo que en vez de utilizar dos puntas para formar una antena bidipolo, se utiliza simplemente una punta de cable coaxial. Y así hay diferentes modos de propagación y diferentes esquemas. Pero aquí, bueno, la idea es que ustedes tengan pues por lo menos el conocimiento básico para que puedan darse cuenta cómo es que se pueden excitar lo que son varios diferentes modos de propagación en una guía de onda. Justamente porque recuerdo que algunos de los compañeros el día de ayer había hecho una pregunta que era en su momento pues interesante. Por eso es que les puse aquí estas figuras para que las puedan ver. ¿Qué otras cosas se puede hacer con las guías de onda? Se pueden obtener efectos inductivos y capacitivos. Por ejemplo, aquí tenemos en color verde lo que es la estructura física metálica de lo que es la guía de onda. Y vemos aquí que tenemos unos trocitos como si fuesen unas ventanas. Cuando ponemos esa especie de ventana, obtenemos equivalentemente en circuitos lo que es un efecto inductivo. Cuando esa ventana, bueno, esto se pone siempre y cuando se reduzca la dimensión de la longitud A.
Cuando se reduce la sección de la longitud B, se tiene un efecto capacitivo interesante. Y cuando te ponemos una ventana completa, como vemos aquí, como si fuese un marco de una ventana, tenemos un circuito resonante LC. Entonces, bastante interesante cómo con estas estructuras podemos también hacer de manera mecánica o física una representación eléctrica de lo que es un circuito LC o LC. Y no solamente de eso, en la siguiente diapositiva podemos ver otra, ¿sí? Por ejemplo, aquí la ventana está dada en color blanco. Nuevamente, un efecto capacitivo lo podemos lograr ya sea reduciendo la dimensión del, en este caso, el lado B, como acabo de mostrar en la diapositiva anterior, o no poner, en este caso, la reducción así cortada con exactamente a la mitad, sino que lo puedo hacer es reducir el tamaño de la ventana del paso, ¿verdad? Que es esta zona blanca, por aquí pasaría la señal, y tengo el efecto capacitivo. De la misma manera, el efecto inductivo, lo que puedo hacer en este caso es reducir aquí las dimensiones y solamente que pase la señal por, en este caso, la zona blanca. O en su defecto, hacerlo en caso contrario, poner una obstrucción en la zona central y que por ambos costados también pase la señal. O el circuito LC, que es exactamente el mismo que acabamos de ver. Con los filtros de la guía de onda, que yo pueda generar efectos inductivos capacitivos, inclusive si, en este caso cavidades resonantes, que podrían utilizarse para algunas aplicaciones a muy alta frecuencia para manipular, en este caso, de campos eléctricos y magnéticos, como sabemos que es una de las características, pues hacen que no sean atractivas utilizar este tipo de línea de transmisión. Entonces vamos a ver un ejemplo. No sé si hay alguna pregunta de esta. No, profe, todo bien. No, profe. De momento. Todo bien igual. Ok. Entonces vamos a ver cómo se resuelven los problemas de diseño. Unos ejemplos. ¿Sí está correcta la operación? Sí, profe. Ok, la otra es que pongamos 3 por 10 a la 8, dividir entre 8.6 por 10 a la 9 y luego dividirlo entre 100 para que sean centímetros. Debe dar 3.488 centímetros. Esa es la longitud de onda a esta frecuencia, a 8.6 gigahertz. Entonces, algo que es importante es lo que está en la parte inferior. Como dice ahí, la condición que se debe de cumplir para que se propague esta señal a esa frecuencia es que la longitud de onda de mayor a la longitud de onda de a la frecuencia que se quiere transmitir. ¿Ok? Esto es importante. El lambda C tiene que ser mayor a lambda 0. ¿Ok? Entonces, para el modo primero T01, vamos a calcular lambda C. Y entonces tenemos las dos ecuaciones, ¿verdad? Una que es 2 sobre la raíz de m entre n al cuadrado más n sobre b al cuadrado, o la otra que es igual a 2ab raíz de m cuadrada por e cuadrado más n cuadrada por a cuadrado. Entonces, si nosotros en este caso utilizamos esta segunda expresión, podemos utilizar también la primera, pero la segunda es más fácil, ¿sí? Y en este caso sabemos que m vale 0, pues prácticamente sustituyendo valores nos queda esta reducción, es decir que 2a por b sobre la raíz de a cuadrada es igual a la lambda c. Pero si le sacamos la raíz cuadrada de a cuadrado, pues nos quedaría a. Y en este caso, a en el numerador con a en el denominador se nos va. Es decir, entonces nos quedaría 2b. Y entonces sería, en este caso, 2 veces la dimensión b. Y sabemos que la dimensión b es 1 centímetro. Por lo tanto, lambda c nos quedaría de 2 centímetros. ¿Estamos correctos? ¿Estoy correcto? Sí, profe. Sí, profe. Ok.
Ok. Sí, profe. Entonces, para el modo T1, si comparamos el valor de 2 centímetros, aquí ¿cuánto nos dio? 3.488 centímetros. Entonces, lambda C con respecto a lambda 0, ¿cómo queda? Menor. Menor. Entonces, la condición es que lambda C debe ser mayor que lambda 0. Y entonces, debido a que 2 centímetros es menor que 3.468 centímetros, el modo de propagación TE01 no puede transmitirse. ¿Sí quedó claro? Creo Sí, que es profe. bastante sencillo, ¿no? Podemos irnos a otro modo de transmisión, ahora el modo T10, que es el modo dominante. Si sustituimos nuevamente la ecuación, ahora tenemos en este caso m igual con 1 y n igual con 0. Al sustituir los valores nos quedaría 2 a por b en la raíz de b cuadrada. Nuevamente sucede como el caso anterior, pero ahora para la literal b, y nos quedaría 2 veces a. Entonces sería 2 por 2.5 centímetros, esto nos daría 5 centímetros. Entonces, lambda c sí cumple con que es mayor a lambda 0, ¿verdad? Entonces el modo TE10 sí es un modo posible de transmisión. ¿Alguna duda con respecto a esto? Creo que es bastante sencillo, ¿no? No, profe, no hay dudas. Ok. Entonces vamos ahora para el modo TE11. Entonces sustituimos en este caso el valor de m y n. Nos quedaría la ecuación reducida a 2 veces AB dividido entre la raíz de b cuadrada más a cuadrada. Entonces sustituimos los valores, ya sabemos que todo está en centímetros, por eso no le puse aquí unidades para no llenar de tantas literales. Aquí nos quedaría pues 2.5 por 2, nos daría 5 entre la raíz de 1. Ok, aquí se podría ir a muchos modos de propagación, pero no tiene ningún sentido. Sí, sí, de hecho en el examen se les debe de preguntar qué modos son los que se quieren para no estar haciendo el 2-0, el 3-0, etcétera. Ok, entonces vamos a ver la solución. Como vimos para el caso del inciso B, como vimos, el único modo de propagación que puede ser posible para esta frecuencia en una guía de onda rectangular de esas dimensiones, es decir, de 2.5 centímetros por 1 centímetro, es el TE10 o TE10. Entonces es el único que le vamos a calcular su frecuencia de corte, porque los demás no tienen ningún sentido porque no cumplen con la condición y por consiguiente pues es irrisorio que nosotros hagamos el cálculo, no tiene ningún caso. Entonces, sabemos que la frecuencia de corte es la velocidad de la luz entre lambda c, entonces sería 3 por 10 a la 10 entre, en este caso, los 5 centímetros que nos da. Y esto nos daría un valor de 6 gigahertz. Entonces, las frecuencias, si yo quiero utilizar esta guía de onda para transmitir señales, las frecuencias que van a pasar por esa guía de onda tienen que ser mayores a 6 gigahertz. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Como nuestro problema decía que era una frecuencia de 6.8 gigahertz, por eso sí se transmite. Si yo quisiese transmitir una señal de 5 gigahertz, no podría transmitirse en la guía de onda. Tendría que ser superior. Por ejemplo, 7 gigahertz, 8 gigahertz, 10 gigahertz, etc.
En conclusión, entonces, el único modo de propagación sería el modo TE10 o TE10 y la frecuencia para este modo sería de 6 GHz. ¿Ok? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Dice, para el modo dominante propagado en una guía de onda circular llena de aire, la longitud de onda de corte es de 10 centímetros. Pues ahora lo que nos piden calcular es el tamaño que requiere tener el área de la sección transversal de la guía de onda y B, las frecuencias que se pueden usar para este modo de propagación. Problema ligeramente diferente, ¿sí?, al anterior. Sin embargo, vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, sabemos que la frecuencia, la longitud de onda de corte es de 10 centímetros y el radio de la guía de onda circular, sabemos de la fórmula, que las fórmulas que ya las tienen ahí, que lambda c es igual a 2pi por a entre 1.814. Entonces, si sustituimos el valor de, en este caso, el radio, que aquí no ¿cómo se llama? Nos interesaría saber, lo que vamos a hacer es despejarlo, y entonces nos quedaría A igual a 10 por 1.841 entre 2pi, esto nos daría un radio de 2.93 centímetros. Es decir, entonces, cuando yo tengo una sección circular de 2.93 centímetros, entonces puedo tener una longitud de corte de 10 centímetros. Sí. Profe, ¿es 814 o 841? A ver, déjame ver. 814. ¿Lo tenía mal en la otra diapositiva? Ahí en la parte de A lo tiene mal. Es cierto, es que Ahí abajo mismo viene mal. estaba mal, profe. Bueno, pues no sabía cuál era. Es 814. A ver, chéquense, por favor, si hice bien la operación. A lo mejor lo escribí mal. Sí, cambia el resultado, profe. Si cambia el resultado, ¿cuánto da? A mí me da 2.88. 88. Y gracias. Sí, perdón, es que lo escribí incorrecto. Déjenme verificar aquí. Ok, 2.88 centímetros, correcto. Sí, perdón, me equivoqué ahí en esa parte. Entonces, la sección transversal aquí sería 2. Déjenme modificarle. Aquí 2.88. ¿Cuánto da ese resultado, por favor? $26.05, profe. ¿Sí? ¿Es correcto? Ok, 26.05 centímetros. Y entonces la frecuencia de corte sería 3 por 10 a la 10 entre 10, ¿verdad? Y esto nos daría 3 GHz. Por lo tanto, las frecuencias arriba de 3 GHz se podrán propagar a través de esta guía de onda. Ok. Aquí, ¿por qué el área de sección transversal es ACS? Pues sabemos que es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso, es como lo determinamos ahí. ¿Alguna otra pregunta aparte de la que, bueno, de la observación que me hizo el compañero y le agradezco? No, profe, por lo mientras no. Es bastante sencillo, ¿verdad? Lo importante es comprender cómo es que se lleva a cabo en este caso el procedimiento. Y bueno, de este tema, pues cómo es que se instalan las guías de onda, los famosos modos de propagación, etcétera, y los cálculos pues son pues muy sencillos. No sé si hay alguna otra pregunta. No, profe.
No, entonces Este, vamos a pasar a otro tema. Déjeme, vamos a pasar a lo que es el tema de microcintas. Vamos a ver qué es eso de las microcintas. Ustedes conocen lo que son las tarjetas de circuito impreso, ¿verdad? sí, profe. Bueno, algo Ok, así. algo así, las tarjetas de circuito impreso. Ustedes saben que hay tarjetas de circuito impreso. Voy a poner aquí un corte de sección transversal. Hay de una sola cara, que en este caso el cobre, voy a dibujarlo aquí con color azul. Tiene cobre solamente en una de sus caras. Decimos que es una tarjeta de circuito impreso de una sola cara, o tenemos el que se conoce normalmente como el de doble cara, donde en este caso lo que se tiene pues es, déjenme cambiar de color para que se pueda apreciar mejor, una estructura de este tipo, igual, pero tiene cobre en la parte superior y cobre, perdón, en la parte inferior. Esas tarjetas de circuito impreso que ustedes conocen como tal, las utilizan para pues poner sus componentes de sus diseños electrónicos, ¿verdad? Así es. Pero la realidad es que las tarjetas de circuito impreso que ustedes conocen no fueron diseñadas para eso. Muchos de nosotros creemos que esas tarjetas de circuito impreso se pensaron exclusivamente para poderse utilizar en eso, y eso no es correcto. Justamente lo que los acaba de comentar hace un momento en el caso de lo que es las guías de onda, por ejemplo, la guía de onda rectangular, en el que se puede generar condensación dentro de las paredes internas de la guía. ¿Sí? A alguien se le ocurrió por ahí decir, bueno, pues si la cavidad, en este caso, puede ser pequeña, no de dimensiones tan grandes, ¿por qué no la rellenamos de algo aquí adentro? No le podemos poner papel porque si se humedece, pues es peor la cosa. Se le podría poner tal vez por ahí una espuma u otro material que fuese transparente a las ondas electromagnéticas. Pero alguien dijo, ¿por qué no le ponemos un dieléctrico? Y entonces, además, pues como el rebote de la información se puede llevar solamente en una de las caras, en dos caras, ya sea en la dimensión B o en la dimensión A, pues se le ocurrió hacer esta estructura, es decir, cobre en las dos caras, que son las más largas en la dirección, en lo que es la literal A, que sería en este caso la longitud más larga. Y dijo, de todos modos, pues aquí pasaría la media longitud de onda en modo T10, ¿sí? Por ejemplo, aquí serían las líneas de campo eléctrico. Y no necesito las paredes que están en los laterales. Y entonces de ahí nació lo que fue la famosa microcinta. En inglés se le conoce como microstrip. Bueno, coloquialmente decimos tarjeta de circuito impreso de doble cara, pero el nombre profesional es una microstrip. ¿Ok? Ese es el nombre adecuado. Y por las dimensiones, cuando se empezaron a fabricar, como requiere mucha zona de material dieléctrico, que es en esta zona, o en este caso, en el caso de esta cavidad, pues sería toda esta zona que acabo de borrar. Entonces, pues se hizo unas dimensiones más estrechas y nació o se conoció como la microstrip, que ahora conocemos actualmente. ¿Cuál era la idea entonces? Así como vimos los modos de propagación, introducir aquí un pequeño alambrito y entonces que sirvieran las paredes de la cara superior y la inferior para poder rebotar la señal. Y el dieléctrico que se encontraba aquí, pues lo que nos permitía en este caso era evitar que se tuviese el efecto de la condensación. Entonces, si esto sucedió cuando se desarrolló en las guías de onda, tal vez han de preguntar, bueno, y antes de que se utilizaran estas microstrip o tarjetas de circuito impreso,
para hacer justamente esas tarjetas de circuito impreso, ¿cómo es que se utilizaba en el caso de la electrónica? Pues la ubicación de los componentes y las conexiones. Pues antiguamente se hacía bastante arcaico. Se tenían en este caso aquí así especie de conectores perforados, y estos tenían aquí una parte metálica y tenían una escuadrita aquí con un tornillito, y por ejemplo aquí podrían ustedes soldar entre estas dos terminales, por ejemplo un resistor, y luego aquí por ejemplo un capacitor, y luego si necesitaban en otra parte del circuito, pues compraban otra tirita de estas. Esto es metal, toda esta estructura es dieléctrico, y ya con un cablecito brincaban para acá, y luego aquí ponían, por ejemplo, un inductor, que sería algo redondo, y luego aquí, y así se hacía. Todo se hacía de esta manera. Ahora todo se hace plano y se solda directamente aquí en el cobre. Y eso resultó porque a alguien se le ocurrió decir, bueno, pues si yo ya tengo aquí cobre y cobre, pues ¿por qué no utilizo ese cobre y yo conecto, quitando el exceso, mis componentes y dejar a un lado toda esta forma que ocupa mucho espacio y además es más costosa porque hay que comprar este tipo de tiras y hay que estar soldando componente por componente, y eso pues lleva demasiado tiempo. Claro, es más fácil de componer esto o de reparar que en una tarjeta de circuito impreso. Entonces, más que nada, la idea fue ahorrarse espacio y sobre todo peso. Y entonces empezó a idear en el que esta estructura que llamamos microstrip se utilizara para poder hacer las conexiones. ¿Y cómo se les ocurrió? Bueno, pues decir, bueno, pues si aquí le hago un agujero y quito aquí el cobre y ya tengo aquí un pedazo de cobre y aquí soldo con otro pedazo y aquí tengo más cobre y así, etcétera, como ustedes ahora lo conocen. Es esa la razón por la cual ahora se utilizan las microstrip para lo que es hacer tarjetas de circuito impreso. Pero que quede bien claro que el objetivo o la idea principal de haber desarrollado ese tipo de tecnología era como una guía de onda. ¿Okay? Y como guía de onda, sí, en este caso, la transmisión o el modo de transmisión que podría transmitir una estructura microstrip o microcinta es el modo quasi-TEM, es decir, casi transversal electromagnético, porque podría confinarse el campo eléctrico y el campo magnético dentro de la estructura. Entonces, siempre que se hace un análisis de las líneas de microcinta, se dice que se puede utilizar un modo de transmisión quasi-TEM. Y muchas veces, por facilidad, pues lo que hacen en algunos análisis, porque facilita justamente ese análisis, es considerarlo como si fuese un modo de transmisión TEM. ¿Okay? Pero en la realidad es que es prácticamente quasi-TEM. Por eso dice aquí que no soporta completamente la transmisión transversal electromagnética, ¿sí? Que es la que acabo de explicar. Por eso se le conoce como quasi-TEM. Entonces, ¿de qué está conformada? Pues está conformada de un conductor interior, como lo acabo de mostrar hace rato en la figura, ¿sí? Que está en la parte inferior, y luego un conductor superior, el cual pues lo que se hace en este caso para utilizarse como línea de transmisión es variar el ancho de esta pista. Es una cinta conductora y por eso se llama microcinta, porque lleva una cinta, ¿sí? Y en este caso el grosor del dieléctrico o el ancho del dieléctrico, en todas las literaturas la van a encontrar como la literal H. Y en este caso ese dieléctrico pues es un sustrato dieléctrico, y por lo general en la parte inferior el cobre que se utiliza pues se hace uso de él para utilizarse como un plano de tierra. Entonces con esto pues lo que podemos tener es en este caso, dos partes metálicas con un cierto grosor, que también en la literatura se utiliza mucho la letra T minúscula de thickness, y que así es como se conforma este tipo de microcintas. Algo que es importante es que el sustrato dieléctrico que
hace muchos años se utilizaba, estamos hablando de la década de los 70s, sí, se utilizaba lo que se conocía como el fenol, el fenol. ¿Sí? Y de hecho, tal vez han escuchado por ahí si alguno de sus familiares de ya edad un poco avanzada, ¿sí? O algún conocido que conozca de ingeniería o de electrónica decía, es que es una tablilla fenólica. No sé si han escuchado ese nombre. El nombre un poco, pero pues no fue con familiares. Jeje. ¿No? Bueno, por ahí lo han escuchado. A las tarjetas de circuito impreso se les conocía como tarjetas fenólicas. Entonces, cuando iban a las tiendas de electrónica en los años 70 y 80, porque era el fenol, el material que mayormente se utilizaba como sustrato dieléctrico, decían, quiero una tablilla fenólica. No decía una tablilla de circuito impreso. ¿Cómo las piden ustedes en las tiendas? Si es que las han ido a comprar. No me digan que van y le dicen, deme una de esas que está ahí. Sí, una de esas ¿Sí? verdes, le digo. Así le dicen, porque no conocen su nombre. Sí. Bueno, Sí, en esa también. época se le decía tarjeta fenólica. ¿Por qué? Pues porque el sustrato que se utilizaba era el fenol. Y el fenol tenía un olor muy característico. Muy característico. Yo lo recuerdo cuando era estudiante de la secundaria hace muchos años. Y yo llevaba al taller de electrónica. Recuerdo que iba a las tiendas de electrónica de República El Salvador y olía muy, muy rico. Olían a fenol. Y cuando uno entraba decía, está uno en una tienda de electrónica porque huele al fenol. Las tablillas que se vendían eran fenólicas. Entonces tenía un olor muy peculiar y eso daba gusto porque decías, estoy entrando en una tienda de electrónica, ¿sí? Por ese olor característico. ¿Por qué se dejó de utilizar el fenol? Bueno, pues no recuerdo bien las fechas, pero por ahí por los años 80, a principios tal vez de los años 80, ¿sí? Se empezaron a reportar muchos accidentes. Los televisores de esas épocas eran televisores que utilizaban bulbos, todavía algunos de ellos. Ya empezaban los televisores transistorizados. Pero ¿qué sucedía? Que se reportaron varios accidentes en Estados Unidos en los que pues, la gente acostumbraba a dormirse con la tele. Y como la tele utilizaba bulbos, se calentaba demasiado. Y los bulbos los ponían en las tarjetas estas. El problema es que se calentaban y uno de los grandes inconvenientes del fenol es que se podía hacer un material flamable, es decir, se podía encender con un cerillo o con un encendedor. Entonces, ¿qué resultaba? Pues que se quemaban y se provocaban incendios en los hogares. Entonces, por esa razón se dejó de utilizar el fenol y se estuvo buscando otro tipo de sustrato dieléctrico. Posteriormente se pasó a lo que fue la fibra de vidrio. La fibra de vidrio es así como nosotros vemos nuestras camisas, cómo está entretejido los hilos, ¿verdad? De un lado a otro. Eso se le conoce como fibra. La fibra de vidrio pues es parecido a esa tela, nada más que en vez de ser de fibras de algodón o de poliéster, es de vidrio y lleva un entretejido de esa manera. Si lo viéramos con un microscopio, veríamos que es con una estructura similar. ¿Cuál es el problema de la fibra de vidrio? Que por lo mismo que es una línea, voy aquí a dibujarlo así a grosso, tenemos un mallado, que en este caso está apretado por las fibras. Por más de que se apriete esto y se cierre, van a quedar pequeños huecos. Y esos pequeños huecos pueden, en este caso, alojar humedad. Entonces, por esa razón, en Estados Unidos ya no se fabrica en gran escala lo que son las tarjetas de circuito impreso con fibra de vidrio. Aquí en México estamos muy atrasados y la mayor parte de las tarjetas de circuito impreso que ustedes compran en las tiendas son de fibra de vidrio. Tienen la ventaja de que no se incendian, estas no se prenden con nada, ¿sí? Y son bastante robustas, pero tienen esa desventaja de que en un medio donde se encuentre mucha humedad, puede que quede atrapada dentro de esas mallas. Entonces, por esa razón en Estados Unidos dejaron de utilizarla. ¿Cuál fue la opción que en este caso
se desarrolló para este tipo de problemas, pues es utilizar un epóxico, un material epóxico. Y ese material epóxico le llamaron con unas siglas que normalmente se conocen como FR, y particularmente las que encontramos en el mercado llevan el signo, en este caso el número 4. ¿Sí? Y FR quiere decir de Flammability Rate 4, es decir, una tasa de flamabilidad 4, es decir, que aguanta, ¿sí? De hecho, hasta que ustedes le pongan aquí un cerillo o un encendedor, y sí se enciende, pero va a tardar mucho tiempo para que empiece, en este caso, a generarse la flama. Hay FR5, FR6, FR2, FR1, pero el que comúnmente encontramos, ese que hay en las tiendas, es como FR4. Entonces, como muchos de nosotros a veces no tenemos conocimiento de este tipo de temas, cuando van ustedes a las tiendas de electrónica, muchos la de fibra de vidrio la piden como FR4. Deme una tablilla de FR4, pero en realidad es de fibra de vidrio. El FR4 se forma con dos componentes, en este caso un epóxico y un activador, y es más fácil de fabricar porque es como, no sé si ustedes han utilizado de ese pegamento que es de tipo epóxico, que ponen en este caso lo que es el epoxi y le ponen su catalizador. Entonces la ventaja de esto es que si todos hacen esa mezcla y luego le ponen aquí la placa, la otra, en este caso en la parte inferior una placa de metal y la otra placa de metal, y presionan, pues este se distribuye uniformemente sin dejar burbuja. Por eso los norteamericanos utilizan más ese tipo de sustrato dieléctrico porque es más fácil de fabricar y además garantiza de que no hay, en este caso, alojamiento de humedad y también no se generan burbujas. Entonces, la permitividad dieléctrica de la fibra de vidrio y del FR4 anda aproximadamente, depende del fabricante, entre un valor de 4.2 hasta 4.9. Recuerden que es la permitividad dieléctrica relativa. ¿Ok? Eso es como comercialmente lo van a encontrar ustedes. Por lo general, yo cuando hago cálculos con este tipo de cosas considero 4.7 o 4.6. Es un valor intermedio. Esto va a depender mucho del fabricante. Y también esto está estandarizado de tal manera que el valor de H, que sería el grosor, es aproximadamente de 1.6 o 1.5, entre 1.5 y 1.6 milímetros. ¿Ok? Y Ok, el estándar también dice que el grosor del cobre, sí, perdón, no, nada, adelante. el grosor del cobre también en este caso está estandarizado y está entre un valor de 34 y 35 micras. Este valor de 34 o 35 micras se determina de algo muy sencillo y algo bastante interesante. Este valor equivale, este grosor equivale a tener una onza de cobre distribuida en una pulgada cuadrada. Esa onza de cobre que se puede distribuir en un área de una superficie de una pulgada cuadrada da un equivalente en grosor de 34 o 35 micras. Eso es el grosor que tienen, en este caso, tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, entonces, como dice, en la parte inferior se considera un modo de transmisión quasi-TEM cuando las componentes longitudinales de los campos para el modo dominante son mucho más pequeños que las componentes transversales para cuestiones del diseño. Entonces, ¿cómo se hace la distribución de campo? Recordando que ya hemos visto por mucho tiempo, de hecho ya estamos en la recta final de este curso, que lo que nosotros hacemos en un par de conductores es inyectar una corriente y una diferencia de potencial. Pero el aplicar una diferencia de potencial en un par de conductores metálicos, valga en este caso la afirmación,
lo que se genera aquí son líneas de campo eléctrico y líneas de campo magnético. Entonces, por consiguiente, en una microcinta sucede exactamente eso. Aquí tenemos lo que es la tira o la cinta con ancho W. Aquí tenemos el otro conductor en la parte inferior, que normalmente utilizamos como tierra. Y entonces vemos que estas líneas sólidas que van del conductor superior, que normalmente lo utilizamos como el positivo de la señal y este como el negativo, salen hacia la parte negativa de la señal. Y la distribución de las líneas de campo se da de esa manera, del campo eléctrico. Algo que aquí es bastante peculiar y que por eso también decimos que es un modo de propagación quasi-TEM, es porque aquí tenemos un problema. Tenemos dos medios diferentes, dos medios dieléctricos diferentes. El de la parte superior es aire y dentro de, en este caso, la cavidad o lo que se encuentra entre los conductores es un dieléctrico que puede ser FR4 o fibra de vidrio. E0, la primitividad dieléctrica relativa sería 1 y la primitividad dieléctrica relativa del FR4 o del fibra de vidrio sería como 4.7. Entonces tenemos diferentes valores dieléctricos y eso va a hacer que aquí en las fronteras tengamos desviaciones de líneas de campo eléctrico. ¿Okay? Aquí vemos además cómo es que se están distribuyendo. Hay unas que son muy cortas, como las que estoy marcando aquí, y otras que son más largas. ¿Ok? Eso es respecto a las líneas de campo eléctrico. Y por el otro lado, las líneas punteadas denotan lo que es las líneas cerradas correspondientes a la intensidad de campo magnético, que pues ya desde hace tiempo, desde física, hemos estado utilizando la literal H. Y a lo largo de lo que es la microcinta, es lo que tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces cuando ustedes hacen un circuito, cualquier circuito que ustedes realicen en cualquiera de sus asignaturas, y le inyectan una tensión, perdón, una tensión o un voltaje y una corriente, y estas características de voltaje y corriente son variantes en el tiempo, quiere decir que lo que están generando en los conductores son campos eléctricos y magnéticos. Sorpresa. Entonces, en un circuito impreso, si nosotros tuviéramos unas gafas especiales con unos lentes que nos permitieran ver los campos eléctricos y magnéticos, se vería bastante interesante. ¿Cómo es que, en este caso, se están generando o formando campos eléctricos y magnéticos en toda la tablilla que yo he diseñado? Y eso que, pues, uno está manejando voltajes y corrientes. Ya vimos, en este caso, la microcinta, ya les expliqué. No sé si tengan hasta ahorita alguna pregunta. No, profe, hasta ahorita todo bien. Ok, entonces hay ecuaciones de diseño. Este ancho de la cinta, que está marcado aquí como W, no es omega, sino es W de wide en inglés. Y con la configuración que está ahorita en esta pantalla, nosotros podemos encontrar una impedancia que le vamos a llamar impedancia de la cinta, ZC. Eso significa que entonces yo también puedo generar en este tipo de línea de transmisión un cálculo de su impedancia de la cinta o de la microcinta. Y esa impedancia va a depender de varios factores, como vamos a ver ahorita. Para conductores delgados, considerando que T tiende a 0, como sabemos que son 34 o 35 micras, es prácticamente casi nada. Entonces, si la relación entre el ancho de la pista y el grosor del eléctrico es menor a 1, sacamos lo que es la permitividad dieléctrica relativa efectiva, con toda esta fórmula donde vemos que tenemos constantes. Aquí va a depender del material dieléctrico, va a depender este valor, pues es constante, lo conocemos, podría ser, por ejemplo, fibra de vidrio FR4, 4.7, por ejemplo. Aquí sabemos que es 1.5, 1.6, y yo voy a variar W. Y lo mismo de este lado, yo puedo encontrar la permitividad eléctrica relativa efectiva. Y entonces con esta
con la fórmula que se encuentra aquí, que voy en este caso a encerrar con color rojo, la impedancia para cuando se cumple esta condición, sí, es decir que W tendría que ser mucho menos ancha que el grosor de la altura del dieléctrico o el grosor del dieléctrico. La impedancia de la cinta sería la impedancia del medio, que serían 377 pi, ¿verdad? Dividido entre 2pi por la raíz de la permitividad dieléctrica relativa efectiva, que se calcula con la fórmula en la parte superior, que multiplica el logaritmo natural de 8 veces el grosor del dieléctrico entre el ancho de la pista más 0.25, en este caso el grosor de la pista entre el ancho de la pista, perdón, entre el grosor del dieléctrico. En caso contrario, si la relación de W entre H es mayor que 1, que es casi este es el valor, es el caso más común, entonces las fórmulas son ligeramente distintas. Vemos que aquí la permitividad dieléctrica relativa efectiva es la permitividad dieléctrica del dieléctrico que se esté utilizando, más 1 entre 2, más ese mismo valor menos 1 entre 2, que multiplica a 1, más 12, que multiplica al grosor del dieléctrico entre el ancho de la pista. Este yo no lo puedo modificar, pero este valor sí. Entonces, yo puedo en este caso despejar de la ecuación que tengo en la parte inferior, W, y claro, no se va a hacer así de una manera muy sencilla. Yo puedo encontrar, si yo quiero, puedo calcular los valores para que me dé una impedancia característica, por ejemplo, de 50 ohms. Entonces la fórmula ven que es ligeramente distinta. Nuevamente, esto no es una variable, es una constante. Este también es una constante y solamente va a depender del grosor de este dieléctrico. Más bien el ancho de la pista. No el grosor del dieléctrico, sino el ancho de la pista. Haciendo algunas simulaciones y algunos cálculos, yo que he manejado este tipo de cosas en investigaciones, con los valores que se utilizan en el estándar de 34 micras y 1.6 milímetros, para obtener 50 ohms en una estructura de estas, el ancho de la pista debe ser aproximadamente como de 2.8 milímetros, algo así. Casi 3 milímetros. Y eso lo pueden meter aquí en las fórmulas y calcularlo y ver que da muy cercano a los 50 ohms. Si es que en este caso yo conecto de este lado algo de 50 ohms y del otro extremo también algo de 50 ohms. Pero ¿qué creen? Que hay una situación bastante compleja. Si esto yo lo utilizo para un circuito digital, la impedancia de salida de una compuerta es muy baja, es por debajo de 10 ohms. Y lo peor de todo es que la impedancia de entrada de una compuerta de tecnología de MOS es capacitiva. Entonces se tiene un sinnúmero de problemas de reflexiones aquí por esas situaciones. Entonces todo lo que hemos estudiado aquí se traduce a una serie de enormes problemas cuando nosotros llevamos a cabo la traslación de nuestro diseño en protoboard a una tarjeta de circuito impreso. Y es un tema de interés en todo el mundo porque pues, se desarrolla mucha tecnología. ¿Ok? Y de hecho, bueno, ahí donde yo me encuentro, he estado haciendo investigaciones de varias cosas de estas, sobre todo cuando se tienen pulsos digitales, que es la tecnología que actualmente utilizamos. Entonces, algo que es importante es que, dado que se tiene una onda electromagnética que va a estar transfiriéndose dentro de esta estructura, pues se desarrolló un parámetro que se conoce como la longitud de onda guiada. ¿Por qué guiada? Pues porque va guiada dentro de la estructura o de esta cavidad. Y la longitud de onda guiada está definida como la longitud de onda en el espacio libre dividida entre la permitividad dieléctrica relativa efectiva. O también otra fórmula alterna que es muy útil es utilizar lambda g igual a 300 entre la frecuencia en unidades de gigahertz por la raíz de epsilon r. La constante de propagación ahora cambiaría un poco, en vez de ser 2pi en lambda, es 2pi en lambda g, y la velocidad de fase
que es la relación de omega entre beta, es C entre la raíz de la permitividad dieléctrica relativa efectiva. Por eso es importante las ecuaciones que les acabo de poner en la pantalla anterior, ¿sí? Y la longitud eléctrica sigue siendo la misma. Θ igual a beta por L o beta X, como lo hemos estado manipulando ya desde pues, hace varias sesiones atrás. ¿Qué es lo que lo caracteriza en este caso a las líneas de microcinta? Pues primero las pérdidas que se presentan. Hay pérdidas debidas al conductor, como en el caso de cualquier línea de transmisión, que en este caso las denotamos como alfa C, las pérdidas en el dieléctrico, que denotamos como alfa D, y otras pérdidas que se conocen como pérdidas de radiación, que normalmente se utilizan como lambda R. Y que a ciertas frecuencias estas no son tan importantes, por eso nosotros pues, nos dedicamos a lo que es el estudio de pérdidas en el conductor y en el dieléctrico. Pero si yo utilizo altas frecuencias y ciertas condiciones, entonces tendría que, en este caso, echar mano del análisis de las pérdidas por radiación. ¿Qué son las pérdidas por radiación? Bueno, pues quiere decir que al yo tener este tipo de estructuras y no lograr el acoplamiento adecuado y además que esta longitud puede ser larga, cuando cursen el siguiente semestre el curso de antenas o de elementos radiadores, van a ver que si esta longitud alcanza un cierto valor en términos de la lambda, se convierte en una antena. Esa es la teoría de las antenas. Entonces, una pista de circuito impreso, no importa si es completamente rectilínea o tiene diferentes, en este caso, secciones donde nosotros lo que hacemos es, pues, pasarlo por diferentes componentes. Si al final de cuentas la longitud total de esta línea tiene ciertos valores que yo no me voy a adelantar, eso ya se los dirán en el curso de antenas, cumple con las condiciones para poder ser un radiador, entonces esta pista se vuelve una antena. Y de hecho es uno de los grandes problemas que se presentan en las computadoras que actualmente utilizamos. Si nosotros destapáramos y quitáramos todas las carcasas de nuestra laptop o sobre todo la de escritorio, y le quitamos a la de escritorio las tapas y la dejamos así, lo que podríamos generar es una fuente de interferencias muy grande, porque parte de la señal que se está manejando en las pistas entre las diferentes compuertas que conforman nuestra placa madre, radiarían. De hecho, si se dan cuenta, casi todos los gabinetes de las computadoras de escritorio son metálicos, no son de plástico. Y no porque se vaya a caer y se rompa, sino más bien porque funciona como una jaula de Faraday que evita que esas señales salgan al exterior y entonces interfieran con otros dispositivos. Objeto de estudio que también realizamos ahí en el laboratorio donde yo físicamente me encuentro. Y que yo particularmente no estudio las interferencias radiadas, sino más bien yo estudio lo que son las interferencias conducidas, es decir, todas las señales y las formas de onda que pasan a través de cables, de pistas de circuito impreso y su comportamiento, en este caso, en el dominio del tiempo y de la frecuencia, y que es bastante interesante. Bueno, ya aproveché para hacerme un poco de publicidad. Ya les di muchas sesiones y no me he promovido. Bien, y otro efecto que se da en este caso es lo que se conoce como la dispersión. La dispersión, que en este caso significa que la permitividad dieléctrica relativa efectiva va a depender de la frecuencia. Es decir, si a mí me dice el fabricante que la permitividad dieléctrica de la fibra de vidrio que utilizo en mi tarjeta de circuito impreso es de 4.7, eso es una mentira, ¿sí? Porque va a estar cambiando dependiendo de la frecuencia. No vamos a decir que de 500 MHz a 510 MHz va a cambiar, no, pero sí cambiaría de 500 MHz a 1 giga o a 1.5 o a 2 gigas. Por eso se dice que se tiene dispersión. Y la otra es que la impedancia pues también va a depender de la frecuencia. Estos son los parámetros importantes en este tipo de estructuras de microcinta. Pero para ello tenemos diferentes configuraciones. Aunque solamente tenemos un modo de propagación que es Quasi-TEM, tenemos diferentes. Por ejemplo, la que está en el lado izquierdo y que voy en este caso a encerrar en color rojo, se conoce como microstrip line, que es la que acabo de explicar. ¿Sí? Muchos le quitamos la palabra line y simplemente nos referimos a microstrip, pero el nombre oficial correcto es microstrip line. Luego tenemos del lado superior derecho
lo que es el strip line. El strip line se caracteriza porque, bueno, pues aquí lo que se tiene es el dieléctrico, lo estoy encerrando, y se tienen 3 conductores. Uno en esta cara, el otro en la otra cara, y uno inmerso exactamente en la mitad. La pregunta sería, ¿este se puede desplazar más hacia arriba, así como está la figura, más hacia hacia el otro lado? Sí, sí se puede. Y se pueden hacer muchos estudios y no nos vamos a meter en eso, pero también es un tema de interés para tesis. Se pueden hacer muchas cosas ahí al respecto. De este conductor, hacerlo más hacia el conductor que se encuentra en la parte alta o en la parte baja. Empezando pues porque las líneas de campo eléctrico se van a volver asimétricas y vamos a tener ahí una cantidad de problemitas interesantes. Pero bueno, esta es la famosa strip line. Y ustedes recordarán que en los primeros días de clase vimos sistemas balanceados y sistemas desbalanceados, ¿verdad? Líneas balanceadas y líneas desbalanceadas. En este caso aquí tendremos una línea desbalanceada y esta sería una línea balanceada. ¿Okay? Luego sigue lo que es la guía de onda coplanar que se encuentra en el extremo inferior izquierdo, que también es una línea balanceada donde tenemos un conductor en la parte superior, otro conductor y otro conductor. Y podemos utilizar este que está conductor en la parte inferior como otra fuente de referencia a una tierra física. Y, por ejemplo, los conductores que se encuentran en la parte superior como línea balanceada. Entonces, también a este tipo de estructura se le conoce como guía de onda coplanar. Entonces, tenemos microstrip, strip line y coplanar. Y luego tenemos aquí strip line acopladas, es decir, en vez de tener, como el caso del strip line, un solo conductor inmerso dentro del dieléctrico, podemos tener 2. Y estos son muy buenos porque podemos hacer la conducción de las señales entre, por ejemplo, este positivo y este negativo, y esto utilizarlo como guarda de protección, es decir, conectarlo a tierra y entonces evitar que tengamos fuga de energía electromagnética fuera de la estructura y evitar efectos de radiación e interferencias radiadas. Y luego viene por último lo que es las líneas acopladas, que pareciera ser una línea, una microcinta, pero con doble cinta, que también es muy útil y se puede utilizar para, en este caso, líneas balanceadas. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos el conductor del común y aquí la señal, una por donde viaje hacia la carga y la otra por donde regrese hacia la fuente. Entonces son algunas estructuras que son importantes e interesantes que se pueden hacer con lo que es las famosas tarjetas de circuito impreso. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? No, profe. No, profe. Ok, particularmente a lo que son las líneas acopladas, vamos a ver, porque voy a comentarles aquí algún detallito que se presenta en ellas. Si tenemos 2 conductores, pueden ser del mismo ancho, por eso se le pone W, una separación, la altura y su dieléctrico. Ok, esa es como la estructura, como se pone para el caso de líneas acopladas. Aquí tenemos 2 tipos de modos de transmisión. Uno que se conoce como odd mode o modo impar, donde lo que nosotros podemos ver en la figura que está en el lado izquierdo es cómo es que equivalentemente para este tipo de líneas acopladas podemos tener una distribución de lo que es la representación de las líneas de campo eléctrico en términos de las capacitancias. Nos podemos saber que aquí tenemos una capacitancia que nos representa el efecto que tenemos aquí en el perfil del lado izquierdo del conductor con respecto a la tierra. Luego otra capacitancia equivalente que nos representa el centro de ese conductor. Del otro lado tenemos exactamente lo mismo, pero aquí lo que está interesante es que desde el análisis electromagnético se considera que esta línea punteada corresponde a lo que bien dice aquí una pared eléctrica y que entonces esa pared eléctrica va a hacer que se tengan 2 capacitancias. Una con respecto a esa pared eléctrica que se va a llamar una capacitancia del gap o de la separación, que por eso se le pone GA. Otra, si se centra exactamente entre de las 2 conductores superiores, otra idéntica del otro extremo, y luego tenemos por debajo en el dieléctrico otra capacitancia del gap en el dieléctrico que es idéntica al del lado izquierdo. Entonces ese sería circuito eléctrico equivalente y la distribución de las líneas de campo eléctrico y magnético son las que se muestran en la figura del lado derecho. Podemos ver que en este caso las líneas de campo eléctrico son estas de color verde
Y vemos cómo es que nuevamente salen del conductor superior y van al conductor inferior, y algunas de ellas se van a tratar de dispersar y van a alcanzar a la que está en el lado vecino, como vemos en esta parte, ¿no? Que se trata en este caso de representar. Entonces hay acoplamiento, por eso se conoce como líneas acopladas, es decir, que la señal, parte de la señal que se está transmitiendo en una de ellas pasa o brinca a la otra, es decir, la induce. Y obviamente, como tenemos, así como está la figurita, se ve que aquí es el lado más positivo y aquí el negativo, entonces las líneas salen de lo que es el conductor superior derecho hacia el izquierdo. Y vemos cómo, en este caso, las líneas de campo eléctrico y las líneas de campo magnético, así como se encuentran en este caso dibujadas, eso significa que pues la corriente está ingresando a esta pista y por la otra está saliendo. Es decir, si yo pusiese la representación como nos enseñaron en física, pues aquí tendría que poner una X indicando la cola del vector y aquí debería ser un puntito indicando la cabeza o la flecha del vector, ¿verdad? Y por eso las líneas llevan ese sentido, de tal manera que llega la señal hasta la carga y se regresa. Y vemos cómo en este caso las líneas de campo magnético giran en el sentido horario, en el conductor que lleva el lado positivo y en el lado negativo giran en sentido antihorario. ¿Ok? Entonces, particularmente para el modo odd o modo impar, perdón, se tiene la presencia de una pared, perdón, eléctrica. Y existe otro modo que se conoce como modo par o even mode, ¿sí? Donde el circuito equivalente ahora vemos que es diferente del lado izquierdo. Tenemos nuevamente las capacitancias de los perfiles del conductor superior, ¿sí? Y la capacitancia equivalente de la parte central del conductor. Y en este caso vemos que en vez de utilizar, como en el caso anterior, que sería el modo impar, una polarización, en este caso positivo del lado izquierdo y negativo del lado derecho, ahora lo que nosotros tenemos en el modo par es polarización positiva en los dos conductores superiores y el negativo en el conductor inferior, que es común a los dos. Y eso hace entonces que se tenga este equivalente en circuito eléctrico. Nuevamente tenemos una pared que ahora en vez de ser una pared eléctrica es una pared magnética, porque ahora las distribuciones de campo se hacen diferentes. Vean las del campo eléctrico, cómo salen del conductor positivo hacia la carga negativa, y es idéntico del lado izquierdo al del lado derecho, porque los dos tienen la misma polaridad. Y además son líneas que también van a buscar cerrarse por alguna trayectoria hacia el lado que en este caso se encuentra polarizado con el signo menos. Por eso se representa de esa manera. ¿Ok? Y finalmente tenemos, en este caso, las líneas azules que representan lo que es la distribución de campo magnético. En este caso, las líneas involucran, como tienen la misma polaridad positiva, las dos cintas involucran a las dos. Y tenemos por ese lado, entonces, un campo magnético mucho mayor. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Pues creo que no, profe. Creo No, que no, tranquilo profe. ahorita. Entonces recuerden, en las microcintas, particularmente las líneas acopladas, se presentan dos modos, modo impar y modo par. Odd mode o even mode. Y estudiense muy bien en este caso cómo son los comportamientos, por eso se consideran esos dos tipos. Ok, perfecto. Claro. Maestro, una pregunta. ¿Cuál era la línea desbalanceada? La línea desbalanceada es aquella que nada más lleva dos conductores, ¿no? Ujú, pero en la imagen, en el modelo que hace rato nos enseñó, ¿cuál era? ¿Era el de Light? Tenemos aquí el microstrip, tenemos aquí el caso de una desbalanceada, porque nomás tenemos dos conductores, ¿no? Es desbalanceada y las demás son balanceadas.
Oh, ya. Muchas gracias. Nada más esa era mi duda. Sí, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No, prof, todo bien. Ok, pues prácticamente esta es nuestra penúltima clase. Nuestra última clase del curso va a ser el próximo viernes y vamos a ver muy rápidamente lo que son las fibras ópticas. Ok, ya que tenemos en este caso agendado el tercer examen para el día 18, que sería el próximo lunes, ¿verdad? No, el 19, martes. 19. El El martes, 19 de ¿no, marzo. profe? Perfecto, sí, perdón, me estaba equivocando, es el martes 19. Entonces prácticamente pues tenemos una última sesión que va a ser la del viernes, que voy a hablarles o explicarles acerca de lo que son las fibras ópticas. En realidad estos últimos temas que estamos viendo muy rápidos, no es que no sean tan importantes. Si ustedes hacen un recuento de todo lo que estuvimos viendo durante el semestre, dedicamos mucha parte o mucho tiempo a cuestiones básicas de entendimiento y yo espero que así haya quedado. Llegamos hasta lo que fue Carta de Smith. Yo espero que en este caso se haya entendido que para poder llegar a Carta de Smith debimos haber visto muchos conceptos. De hecho, fácil el 70% de información que casi se vio en el curso fue relacionado con conceptos básicos de entendimiento. Ya después se utilizó Carta de Smith y creo que fue más fácil comprender qué es lo que se estaba haciendo porque pues utilizábamos ya conceptos que ya habíamos visto previamente. Y aquí, pues prácticamente los análisis son mucho más sencillos, como lo estuvimos viendo en sesiones anteriores. Aunque uno dice, bueno, pues es que la tecnología ahorita la que da es las guías, las fibras ópticas y que es muy interesante. Sí, hay estudios muy importantes de diferentes tipos de fibras ópticas, pero lo que establece en este caso la academia en el contenido de este curso es que ustedes tengan por lo menos los conocimientos básicos. Ya si alguien desea especializarse más adelante en lo que es comunicaciones y particularmente en fibras ópticas, bueno, pues les enseñarán ya hay otras técnicas de fibras ópticas y cosas un poco más avanzadas. Pero aquí lo que vamos a ver nosotros son cosas pues un poquito básicas, que no son tan básicas, son por lo menos lo que ustedes deben de saber y con la información que se les proporciona aquí, estoy seguro que pueden hacer enlaces y pueden comprender cómo es que funcionan las fibras ópticas, que de hecho lo adelanto, las fibras ópticas están basadas en lo que son las guías de onda, a diferencia de que las longitudes de onda que se utilizan ahí son las que corresponden al espectro visible, particularmente muy cercano al rojo y al infrarrojo. Entonces, por esa razón, pues no se dedica mucho tiempo a fibras ópticas porque muchos tal vez pueden decir, bueno, ¿y por qué si es lo que está ahorita en uso de la tecnología no lo vemos con más profundidad, etcétera? Pues no, tal vez si se pusieran a pensar un poco más acerca de todo lo que y hacer una meditación de todo lo que vimos, pues sí se necesita mucha información justo como la estuvimos manejando para que se pudiese entender. Entonces, por esa razón, bueno, la parte de fibras ópticas, pues las dejo hasta el final y ya vemos algunos detalles que son más técnicos que ingenieriles. ¿Por qué? Pues porque en realidad uno se dedica más en este tipo a hacer enlaces y conocer, eh, así como el caso de las guías de onda, que cuando se tienen dobleces, se tienen pérdidas por los ángulos de incidencia, etcétera, pues es prácticamente lo que nos interesa saber en este curso. ¿Ok? Pues no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Si no lo hay, pues entonces hasta aquí le vamos a dejar por hoy y continuamos ya para cerrar este curso el próximo viernes con el tema de fibras ópticas. Prof, yo tengo una duda. Sí, En el examen, en el tercer departamental, ¿qué va a venir? va a venir desde lo que es acoplamiento con un stub hasta lo que veamos el viernes que va a ser fibras ópticas. Ah, ok, entonces va a Prácticamente, venir con dos stop también. prácticamente vendría acoplamiento con un stub, doble stub, guías de onda, microcintas y fibras ópticas. Ah, ok, prof, gracias. Sí, de nada. No sé si alguien más tenga alguna pregunta.
Creo que no, de mi parte no, profe. No, Bueno, profe, pues tampoco de mi entonces, parte. pues que tengan muy buena tarde y cuídense. Continuamos el próximo viernes. Gracias, Yo- profe. Hasta el viernes. Cuídese igual. Y- Gracias, sí, profe, gracias. hasta Bye. luego.